Ya lo averiguaremos en Soluciones, pero aquí nuestro homenaje a los caídos en esa fecha para que no haya en el Perú terrorismo nunca más. Quiero expresarles que en esta semana también han ocurrido cosas importantes en nuestro país. El mensaje que dio el presidente de la República en el Congreso de la República, ese mensaje que hubiera sido, pareciera que hecho el 28 de julio del 2021, el presidente de la República entró en el túnel del tiempo, en la máquina del tiempo, y se transportó al 28 de julio del 2021. Ustedes, queridos amigos, van a recordar esa serie que había, El túnel del tiempo. Hace muchos años hubo esa serie. Tenemos por ahí, creo, las imágenes. Ahí están viendo ustedes en pantalla esas imágenes del túnel del tiempo, cómo nuestro presidente Castillo comienza a viajar por el túnel del tiempo este martes 2022, de marzo del 2022, y pretende irse hasta el 28 de julio del 2021. ¿Y qué pretendía con ese mensaje? Pretendía decirnos que todo estaba bien, que nada había pasado, que recién comenzaba una nueva etapa, que estos 7 meses y medio no había sucedido absolutamente nada y que otra vez iban a agarrar de las manos y se iban a abrazar con los congresistas y nuevamente estábamos en el país de las maravillas. Pero a los pocos días, su primer ministro, Aníbal Torres, salió enfurecido a hacer pues una serie de declaraciones verdaderamente delirantes. Estas declaraciones del primer ministro totalmente fuera de lugar y fuera de tono, hablando de los vacadores y de las personas que no piensan como él, en verdad dijo todo lo contrario a lo que pretendió ser el presidente. Pero además de el presidente de la República, en su mensaje, pues se convirtió en el ventríloco del primer ministro, porque resultó que terminaron hablando lo mismo. A ver, por favor, tenemos por ahí una imagen, podemos repetir la imagen donde dicen lo mismo en el mismo momento y en el mismo lugar. Por favor, mi querido Rodolfo, pongamos la imagen, si fueras tan amable. Ya regresaste de Ucrania. En el caso de nuestras niñas y niños, entre 5 a 17 años, hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis, y los que representa el 64%, y más de 3 millones de inmunizados con 2 dosis, lo que a su vez representa el 42%. Hemos producido materiales y recursos educativos en 41 lenguas originarias. Aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores campesinos en 24 cumbres agrarias. Más de 28.000 productores accedieron a planes de negocios con una inversión de 115 millones de soles en el 2021. Establecimos un fondo de 30 millones de soles exclusivo para las mujeres rurales. Hemos logrado incluir financieramente a más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas DNI. Bueno, eran gemelos, siameses. La verdad que no sabemos decirlo, pero uno mayor, el otro menor. Pero al final de cuentas fue vergonzoso, como dice nuestro informe, vergonzoso. Pero además sucedieron otras cosas conexas. Terminó el señor Salaverry, no Felipe Santiago Salaverry, que dicen que es su ancestro, sino el señor Salaverry, que fue parlamentario. Por favor, Hugo, ¿cuál es el nombre del ex presidente del Congreso, que ahora resulta ser que es Danielito el Travieso? Daniel Salaverry es ahora asesor ad honorem del presidente Castillo. Y por eso será que han pasado algunas cosas, ¿no? Terminó saliendo el ministro de Justicia. No recordamos el nombre del ministro de Justicia, te pasó tan rápido, y como tampoco recordamos el nombre de este nuevo, que verdaderamente, probablemente también termine siendo tan efímero como los anteriores. Esto de aquí, pues, motiva una de las cosas que ha sucedido hoy día. Hoy día ha renunciado el otrora poderosísimo gerente general, Hugo Chávez, el homónimo
del venezolano de Petroperú. Cuando todos pensaban que no iba a salir, ha salido. ¿Será causa a las acciones de Daniel Salaverry? ¿Quién sabe? No sabemos, porque ahora hay nuevos actores detrás de lo que son las decisiones presidenciales. Pero nosotros acá estamos muy preocupados, queridos amigos, porque estos desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo solamente le hacen daño al país. Estos temas que venimos arrastrando en un primer momento desde el año 2016 solamente le hacen y producen atraso al Perú. Por eso es que hace unos programas hablé sobre lo que significa el régimen parlamentario. ¿Y qué cosa es el régimen parlamentario y cómo es que deberíamos de mirarlo con otros ojos aquellos que no podemos ponernos de acuerdo entre el régimen presidencialista y el semipresidencialista? Aquí tenemos un informe de lo que es el régimen parlamentario. Por favor, Rodolfo, lánzalo si lo tienes a la mano, y si no lo tienes a la mano, también búscalo para que lo puedas lanzar. ¡Vamos! ¿Qué es el parlamentarismo? El sistema parlamentarista, como dice su nombre, concentra el poder en el Parlamento. Hagamos historia. Los primeros registros datan desde Grecia, particularmente la ateniense, donde todos los ciudadanos tenían injerencia, es decir, voz y voto. En la antigua Roma también existía un senado, el cual dominaba a todos los demás poderes de la república, salvo cuando el mandatario se autonombraba emperador. ¿Les suena familiar? Las primeras cortes parlamentarias se dieron en las Cortes de León, y en cuanto a los parlamentarios medievales, dependía de lo que diga el monarca. Un régimen parlamentario tiene las siguientes características. El Parlamento elige al jefe de gobierno. Es autónomo en asuntos públicos. Se divide en dos cámaras. El primer ministro es el verdadero ejecutor de los asuntos trascendentales. En la actualidad, Canadá, Suiza, Reino Unido o Noruega votan por los integrantes del Congreso cada cierto tiempo, y son ellos quienes eligen al primer ministro, que de no dar la talla podría ser destituido. Esto se replica en la mayoría de países europeos, de Asia y Oceanía. Por ejemplo, en España, Mariano Rajoy fue sustituido por corrupción. Asimismo, el primer ministro puede disolver al Parlamento para nuevas elecciones. Suena bien, ¿verdad? En estos sistemas, si no funciona el gobierno, simplemente se cambia. Esto fuerza a los partidos políticos a ser disciplinados y de fuertes ideologías. Por su parte, el gobierno se vuelve más flexible. En la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Chamberlain fue reemplazado por Winston Churchill. Los resultados los conocemos bastante bien. Este sistema evita que tengamos dictadores cada cierto tiempo. Curiosamente, los países que practican este tipo de gobierno tienen las democracias más exitosas del mundo. Un tema para reflexionar, si lo que estamos buscando son soluciones. Interesante, ¿no? Miren, estimados amigos, hace un tiempo le conversé esto a algunos políticos que están pues en la arena política y todos dieron el grito al cielo. Algunos constitucionalistas entraron en trance, nada con el gobierno parlamentario. Y esto me ha hecho reflexionar algunas cosas.
Miren, no me voy a ir tan atrás en la historia, pero recuerden que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores siempre. Hace 77 años, no me voy a ir a los 200, pero hace 77 años, en 1945, se eligió a José Luis Bustamante Rivero, un abogado arequipeño, como presidente del Perú. Ganó en una coalición con el Frente Democrático Nacional, en donde habían independientes y estaba el Partido Aprista peruano. Este gobierno, que ganó por un margen muy amplio a su contendor, que era el general en esos momentos Eloy Ureta, después fue mariscal. Este gobierno tenía un amplio respaldo en el Parlamento, pero lo que pasó fue que el Partido Aprista se peleó con José Luis Bustamante Rivero y le comenzó a hacer la vida imposible. ¿Por qué? No viene al caso. No estamos analizando ni estamos juzgando, sino estamos analizando hechos. No estamos analizando las circunstancias, sino los hechos. Se pelean y José Luis Bustamante Rivero comienza a tener grandes problemas. Los estancos de sal, nuestros abuelos se acuerdan de que tenían que hacer colas, y este gobierno pues fracasa en su intención de hacer un muy buen gobierno y cae en la dictadura del general Odría. Posteriormente, en el año 63, asume el gobierno el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Él sí no tenía desde el principio mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores que había en ese momento, y sus contendores, el Partido Aprista y el Partido Odrista, hicieron una coalición y le hicieron la vida imposible. Le derrumbaban gabinetes, le censuraban a ministros porque no sabían cuánto valía el kilo de la papa, etcétera, etcétera. Y le hicieron tan la vida imposible que el gobierno tuvo un montón de problemas que terminaron en el golpe de Estado de Velasco. Posteriormente, cuando vuelve el presidente Belaúnde en el año 80, y sigue el gobierno de Alan García en el 85, esos dos gobiernos tienen cada uno mayoría en el Parlamento y las cosas funcionaron, pero no hubo golpes de Estado y hubo estabilidad entre el Parlamento y el Ejecutivo. En el año 90, Fujimori es elegido con minoría parlamentaria y son sus adversarios del Fredemo los que tienen el poder en el Parlamento, y también hay ciertas fricciones, muchas fricciones, que terminan en el autogolpe. Y así vamos caminando hacia la época y llegamos a Pedro Pablo Kuczynski con minoría parlamentaria, y la mayoría parlamentaria la tenía el Fujimorismo. Miren, en todos estos tiempos, los gobiernos que han caído, que ha sido mal, que ha ido tremendamente complicados, son aquellos que no han tenido mayoría parlamentaria. Pero no pedimos que se elija a un gobierno que le den mayoría parlamentaria. Lo que queremos es visualizar un tipo de gobierno que salga del Parlamento, que obligue a los líderes de los partidos a estar en el Parlamento. Ahora no hay ningún líder de los partidos en el Parlamento. El señor Acuña no está en el Parlamento. Los otros jefes de los partidos tampoco están en el Parlamento. Están ahí sus seconds. Entonces todos escapan a la responsabilidad. Esto tenemos que estudiarlo. Esto tenemos que evaluarlo porque, por supuesto, requiere de una gran reforma política. Pero tenemos que estudiar la forma de salir de esta crisis, porque no podemos seguir cayendo en este abismo y tenemos que buscar una forma que nos dé a los peruanos una verdadera gobernabilidad. Y ahora, para hablar de gobernabilidad, también tenemos que hablar del ministro de Salud, nuestro doctor Condori, que fue interpelado y después perdonado. O sea, le bajaron la cruz, le bajaron el dedo, así es el dedo, no me quedo, así. O sea, pero después se lo volvieron a levantar, o sea, y se quedó todo en una situación de compás de espera. Para hablar de esto y muchísimo más con respecto al tema de salud, hemos invitado al doctor Omar Neira, especialista en gestión pública,
un experto en el tema con el cual vamos a tratar de este y otras cosas que son muy importantes para todos nosotros. Así que bienvenido al doctor Omar Neira, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Augusto, muchas gracias por la invitación y es un placer de conversar contigo. Gracias, mi querido Omar. Omar, una de las cosas que han llamado la atención es precisamente este perdón al ministro de Salud, pero el Colegio Médico ha hecho un comunicado muy fuerte hoy día, que no sé si lo tenemos por ahí, el comunicado, Rodolfo, el comunicado del Ministerio de Salud, en donde habla sobre las mentiras del ministro de Salud y pide que sea censurado. Tú como gestor público, como experto en el tema, ¿estás de acuerdo con este pronunciamiento del Colegio Médico? ¿Cómo ves tú este tema del ministro de Salud, de la dirección del Ministerio de Salud? Para comentar este tema, quisiera llevar el análisis a algo que tú venías comentando previo a salud, que tiene que ver con las formas de gobierno de los países y entender cuánto influye las decisiones de los políticos en las ciencias de la salud, en la salud pública. Cuán importante es, y hacer el ejemplo del Parlamento inglés. El Parlamento inglés hace unas semanas llevó y hubo un pedido de impeachment a Boris Johnson por el tema de las fiestas en el 2020. Fiestas que él prohibió, pero él hizo. Y entonces ahí tú ves lo rico de la política y la discusión y cuánto las decisiones políticas afectan las decisiones de estrategias sanitarias. Y tiene que ver con lo que tú comentas, que el Parlamento peruano le había bajado el dedo antes de la... Es más, hubo un pedido de censura previo a la interpelación del ministro de Salud, luego vino interpelación y aparentemente hoy no hay los votos para la censura. Y yo creo que ese es un tema de fondo que hay que discutir en el Perú, si vale la pena que los sectores tan sensibles como salud y educación tengan que estar tan supeditados a las decisiones políticas de este tipo porque afectan la vida directa de las personas. Y muchas veces decisiones políticas, y hemos visto en esta crisis en estos 2 años, afectaron vidas de personas porque sin evidencia científica, y ahí entrando a lo que se critica a este ministro, sin evidencia científica se tomó decisiones de política sanitaria en el Perú desde el inicio de la pandemia. Si tú le preguntas a un ciudadano peruano en la primera etapa, en el 2020, quién era el mensajero de la salud, no era ningún representante de la salud, era Martín Vizcarra. Y las decisiones que él tomó fueron estrictamente políticas, sin evidencia científica, que desde mi punto de vista perjudicaron mucho la salud. Y esa es la crítica que se le hace hoy al ministro, de que hay una poca evidencia en su proceder como para dirigir un ministerio. Pero vamos, hay que... Y en ese camino y en esta crítica que le hace el Ministerio de Salud es que la vacunación para la población de los niños y los jóvenes ha caído notablemente. El mismo tema de la tercera dosis también no se ha avanzado. ¿Es cierto esto que deberíamos estar preocupados por esta desidia en el sistema de vacunación que también estuvo caminando? Probablemente voy a discrepar con la mayoría de los sanitarios en el Perú, pero en un análisis macro eso pareciera ser. Ya no estamos vacunando como hace 5 meses, hace 2. Y dices, ¿qué pasó? Pero estamos en marzo del 2022, no en marzo del 2021. En marzo del 2021 salimos a exigir que se vacune la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Hoy, marzo 22, es distinta la situación, porque ya hay muchas personas que se inmunizaron. Y entonces tú no puedes pretender seguir a escalas de inmunización importantes, porque mucha población ya se inmunizó. Y entonces esa crítica debería tener un disclosure, un detalle.
¿Cuál es la población que falta? Se dice la tercera dosis, ¿no? Es 30%, nos queda un porcentaje grande de inmunizar. Pero a nivel mundial, y es algo que no se discute en nuestro país, no se habla de la inmunidad natural. Y el Perú, esa es otra hipótesis mía, debe ser el país con mayor inmunidad natural que existe, porque somos los que más nos contagiamos como país. Y este análisis no te lo hubiera hecho hace un año. Hace un año yo salí a pedir y ver y decir, abramos centros de vacunación, que tenemos capacidad. Cuando el gobierno Sagasti a duras penas iba a 10.000, 15.000 diarios, nosotros sabíamos que Perú podía hacer 300.000 en un día, porque el recurso humano que llevaba los programas de inmunización previo a COVID hacían eso. Entonces, hoy se le ha criticado, pero nadie dice que la actual jefa de inmunizaciones era responsable del programa de inmunización del Perú el 2019. Y el 2019 Perú lideraba los programas de inmunización previo a COVID en otras cosas. Entonces, y lo que se está proponiendo ahora, sin pretender defender, entenderás que yo no voy a defender la actual gestión, pero están lanzando una estrategia distinta por grupos y en los más vulnerables, que es lo que está empezando a hacer el mundo. La evidencia te dice hoy que ya el sistema de vacunas ya no es como el 2021, que íbamos en el menor tiempo a la mayor cantidad de población. Hoy hay que identificar riesgos, beneficios y vamos con población vulnerable. Y la experiencia de Hong Kong nos dice eso, protejamos a la población vulnerable. Realmente las poblaciones jóvenes, ¿qué tanto riesgo tienen? Y la data te dice que el riesgo, hablo de población grande, no individual, ¿no? Claro, Omar, entonces aquí nos podemos lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el tema de la vacunación a nuestra ciudadanía. No hay un temor de una falta del proceso de vacunación, no estamos en un riesgo inminente de caer en alguna otra ola por falta de vacunación, sino que estamos dentro de los estándares y hay que ir también mirando eso con tranquilidad. Creo que es importante. Desde fuera yo veo esto, que el programa de inmunización está teniendo un reajuste, y el reajuste va en ir a buscar las personas que no hizo los programas anteriores. Ese porcentaje de 1, 2 y 3 dosis de quienes no han recibido son los que no iban y había que ir a buscarlos. Y esa experiencia la tiene el Perú. Y el programa va a ir. Pero más allá de eso, el actual programa te dice no solo es COVID. Vamos por las otras enfermedades que nos olvidamos. Y esa es una crítica que yo permanentemente he hecho en este país. Y las otras enfermedades... Eso es hoy importantísimo. Hay más riesgo de enfermar por influenza que por COVID, por ejemplo, en el grupo de 0 a 20. Y no se ha hecho campaña de flu. Hoy deberíamos estar haciendo una importante campaña de influenza, porque ahí es otro tipo de vacuna, es otro tipo de protección y hay que ir. Yo no estoy diciendo que las vacunas hoy no deban utilizarse, sí. Las vacunas salvan vidas, nos han sacado de esta crisis, pero hoy necesitamos hacer ajustes de análisis de riesgo-beneficio. Yo veo desde fuera quien hoy dirige el programa de inmunización más allá del ministro, es una persona competente que venía llevando mucho antes el programa seriamente en el Perú, ¿no? Y esto es importante, Omar, porque aquí lo que nosotros tenemos es que ser sumamente cuidadosos los comunicadores en poder darle tranquilidad a las personas. Ahora, mira, vamos a ir a un corte, Rodolfo. Vamos a un corte entonces, por favor. Este domingo 20 de marzo en Soluciones, Omar Neira nos contará toda la verdad sobre el COVID y los muertos de Vizcarra. Además, ¿es Pedro Castillo un viajero del tiempo? Todo sobre el régimen parlamentario en el mundo. El congresista Carlos Anderson nos contará todos los detalles sobre su renuncia. Soluciones, este domingo a las 10 de la noche, en Canal 11 de Señal Abierta, 38 de Movistar, en transmisión simultánea por Facebook y YouTube, en vivo y en directo, por Viva TV.
allá, usted también haga valer no haga lo que se tiene que... no puedo ni respirar. Claro, yo le entiendo, caballero, le entiendo. Lo que pasa también que el médico aquí nos está informando que el oxígeno no tiene más oxígeno para su personal. Las personas están aisladas y ya cuentan con su propio reserva de oxígeno. No me quieren atender el hospital digital, el hospital regional. Creo que el hospital Amazonia igualito nos maltratan. No, como le estoy diciendo, usted ya ha sido atendido ¿Pero dónde? regional. ¿A dónde voy a decir? No puedo ni respirar. Caballero, estamos volviendo otra vez a la conversación, tal vez porque se está grabando, no, pero le estoy explicando. Mi salud es. Exactamente. Usted ya, sí, caballero, yo le entiendo justamente. Usted ya ha sido atendido. Yo le expliqué al señor. Exactamente. Usted ya ha sido atendido y ahí usted tiene que estar en la obligación de que le tienen que atender ahí. Entonces, si ya le han pasado el examen de COVID y salió negativo, si usted sigue andando se va a contagiar. Queridos amigos, Omar, esto que hemos visto es un video dramático porque el señor que estaba pidiendo que lo atiendan y que ya venía con una prueba de esas rápidas que se le llamaban negativa, no lo atendieron y murió al día siguiente de ese video. O sea, es dramático porque creo que grafica lo que pasó en el 2020, porque estos fueron momentos del 2020 en la primera ola, lo dramático de la primera ola. Omar, mi pregunta con respecto a esto es, ha habido un estudio que tú lo has publicado, lo has promocionado, hecho en el Hospital Hipólito Unanue, con casi 1.500 casos, que se le ha hecho seguimiento a los médicos del Hipólito Unanue en esta primera ola, y que resume, yo lo puedo decir muy corto, tú lo vas a explicar mejor, por supuesto, que el problema de las muertes de las personas hospitalizadas era porque llegaban con saturación muy baja y no había oxígeno, eran las dos condicionantes de este tema, y ahí entra el otro factor que eran las pruebas rápidas, que fueron pues muy mal, fueron lo deleterio de esta primera ola. Las muertes fueron las famosas pruebas rápidas. Explícanos un poco este informe, este estudio, porque es muy importante, creo yo. Sí, viendo estas imágenes, vuelvo a recordar lo que vivimos el 2020 y perdóname, pero no dejo de emocionarme, porque la vida de ese excongresista pudo salvarse, sí. O sea, me toca porque se pudo salvar. Y tú ves gráficamente que el policía le dice, pero usted es negativo. Y entonces ahí viene este estudio. Ese video le grafica a la población lo que después en este año se ha publicado. La ciencia ha podido evidenciar lo que el 2020 dijimos. Es un error para el país que la política sanitaria de control de riesgo y contagio de este país en COVID se llevara a cabo con el diagnóstico pruebas rápidas. ¿Y por qué? Y eso viene en el estudio, y ese gráfico dice esto. Este estudio lo que dice, entre otras cosas, evidencian cuáles son los factores asociados a la alta mortalidad. O sea, te dice por qué en el Perú morían las personas en la primera ola. Y coincide con muchos estudios del mundo, que es obesidad, edad, 60 para arriba, digamos, las comorbilidades se evidencian en este estudio. Pero donde no coincide con el mundo es que los pacientes llegan al ingreso hospitalario, o sea, a ser atendidos con una saturación muy cercana a 70. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver este video. Las personas cuando se contagiaban, se sentían mal, iban al hospital, le hacían la prueba, salía negativo y le decían, usted no tiene, vaya a su casa. Y la historia del señor es la de miles de peruanos que murieron. Hay 2 gemelos policías
que les pasó exactamente lo mismo. Los diagnosticaron en el Beleguía, negativo, los mandaron a su casa policías de élite. 2 gemelos, que uno era del escuadrón de emergencias y el otro de especiales, gente preparada físicamente. Y cuando llegan desaturando al Hospital Central de Policía después creo que del propio Hipólito, es muy difícil salvar a alguien cuando ya está con 70 de saturación. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico fue tardío. ¿Por qué el diagnóstico fue tardío? Porque la prueba rápida no era para diagnosticar eso. ¿Y quién decidió la política sanitaria de ese momento y lo defendió a toda costa? Fue Martín Vizcarra, Víctor Zamora y los pocos que criticamos en ese momento. Ahí no estuvo el colegio médico, no estuvieron las universidades y sabían que esto... Es más, salieron a apoyar la política sanitaria de este país y miles de muertos tienen que ver con esa política sanitaria. Y este estudio científicamente demuestra ello. Y a eso voy, Omar, y a eso vamos, amigos. Ya se intentó hacer una acusación contra Martín Vizcarra y los que resulten responsables por estas muertes, y se les dijo que no había sustento. Este informe científico, este estudio científico, es el argumento para que legalmente haya y existan los responsables, que existen los responsables, empezando por Martín Vizcarra, de estas muertes innecesarias, dolorosas, y que hay culpables. Y vamos a analizarlo, Omar, también con los abogados, pero creo que este informe es un sustento importante porque no podemos caer en la improvisación. Hemos estado gobernados y seguimos estando gobernados por la improvisación. No vamos a nombrar y hacer escarnio de nombres, pero hemos estado gobernados por la improvisación, y esta improvisación es negligencia criminal. Ha terminado matando gente, porque muchos como tú y como algunos entre los que yo me encuentro pedíamos que se utilicen las pruebas moleculares, que se trabaje sobre pruebas moleculares para poder hacer todo lo que significaba los cercos epidemiológicos, todo lo que manda la epidemiología, y no se hizo y se desechó. No sabemos por qué intereses y tampoco nos toca a nosotros decir por cuáles será la justicia la que determine eso. Así que vamos a ir a un corte. Quiero agradecerte, mi querido Omar, por estar presente. Antes de irte, por favor, rapidito, sin máscaras en el espacio público. ¿Tú crees que deberíamos ya de sacarnos las máscaras en los espacios públicos o aún no? La pandemia es muy dinámica. Esto cambia semana a semana, mes a mes, y el contexto de hoy, de la segunda parte de febrero y todo marzo, nos dice que es una baja tasa de contagio. Las posibilidades de contagiarte al aire libre con otras personas, de encontrar aerosol, son mínimos, no son mínimos. Y ahí en salud pública, pues hacemos un análisis más allá de la epidemiología, si es beneficioso o no que las mascarillas son efectivas. En este momento al aire libre no, y hay que hacer un contexto grande y decir, yo creo que para hacer deporte, actividades, el colegio que hace, los chicos que hacen deporte, y ahí hay un análisis mayor que en algún momento podemos hacer. En este momento no debería utilizarse en esos espacios. Espacios cerrados sí, pero hay que cambiar, pero el ministerio pues no quiere hacerlo porque es una logística compleja, y quienes se perjudican son para mí los pequeños, ¿no? Sao Paulo acaba de decretar chau a la mascarilla en los espacios públicos. No es porque tengamos que seguir a los demás, pero eso evidencia científica. Es un análisis completo de la dinámica social y las personas. O sea, más allá de la epidemiología de contactos, tú analizas a personas, somos una sociedad. Y entonces dices, ¿realmente es efectivo al aire libre para el control de riesgo? En este momento, no. En este momento. Con eso nos vamos para que todos lo tengamos presente, que la solución al problema no es la que fue antes. Regresamos con una entrevista a el congresista Carlos Anderson. Muchas gracias, Omar. Gracias. Estamos nuevamente contigo. Gracias a ustedes. Aplausos, muchas gracias. Bravo.
Este domingo 20 de marzo en Soluciones, Omar Neira nos contará toda la verdad sobre el COVID y los muertos de Vizcarra. Además, ¿es Pedro Castillo un viajero del tiempo? Todo sobre el régimen parlamentario en el mundo. El congresista Carlos Anderson nos contará todos los detalles sobre su renuncia. Soluciones, este domingo a las 10 de la noche, en Canal 11 de Señal Abierta, 38 de Movistar, en transmisión simultánea por Facebook y YouTube, en vivo y en directo, por Viva TV. Estimados amigos, seguimos aquí en vivo y en directo. El otro tema que conmocionó la semana fue la libertad a Fujimori dada por el Tribunal Constitucional en una votación cerrada donde fue el tribuno Ferrero el que determinó que pues Fujimori tendría que salir en libertad. Y eso, estimados amigos, cambió el panorama. Parece que le cayó agua bendita al túnel del tiempo del profesor, porque todos se olvidaron de los temas de Zarratea, de Karelin, de Petroperú, y se centraron en Fujimori. Y Fujimori se convirtió otra vez en el gran problema nacional. Vamos a ver un poco el tema de Fujimori y el tema del antifujimorismo. Queridos amigos, los antis le han hecho un daño terrible al Perú. 2022 se cumplen 90 años, el 7 de julio, de lo que se le llamó la Revolución de Trujillo. Y a 1932, hace 90 años, se le llamó el Año de la Barbarie. Hay un libro muy interesante escrito por Guillermo Zornaik, que se llama precisamente El Año de la Barbarie. En ese año hay una revolución en Trujillo, los campesinos y la gente del APRA, entre ellos el hermano de Víctor Raúl Haya de la Torre, Agustín Haya de la Torre, y el famoso Búfalo Barreto, pues atacan el cuartel O'Donovan, toman Trujillo, que hace que el gobierno de ese presidente en ese entonces, que era Sánchez Cerro, el coronel Sánchez Cerro, utilice incluso bombardeos aéreos a Trujillo. Al final mueren muchos soldados, pero también son ejecutados en Chanchán 45 personas, y se dice que posterior a la rendición de los revolucionarios mueren entre 6.000 y 9.000 personas en Trujillo. A partir del año 1932, de fines de julio de 1932, se desata en el Perú un brutal antiaprismo.
generado en ese entonces por los militares y por los hacendados azucareros, por el miedo a perder sus haciendas. Y eso de ahí le hizo tanto daño al país, inclusive terminó asilado en la Embajada de Colombia durante 5 años ahí a la torre, y recién en el año 60, después de 30 años, vuelven a hacer, porque se les proscribió. En ese momento el antiaprismo era la fuerza con la cual se alimentaban los diarios y se alimentaba la gente. Decían que los apristas eran el monstruo, eran el diablo, y le hizo un daño brutal al país. Y ahora hemos caído en el fujimorismo de igual manera. El antifujimorismo es ese odio irracional contra alguien que hizo daño, pero por supuesto, que fue un dictador, no cabe la menor duda. Que persiguió a sus opositores, que pervirtió la política nacional, sin ninguna duda. Pero ¿es él el causante de todos los males actuales del Perú? ¿Es el fujimorismo el causante de todos los males? ¿Es Alberto Fujimori el causante de todos los males del Perú? Pues se ha convertido en el tótem, se ha convertido en el chivo expiatorio de todos aquellos miedos, frustraciones que tenemos los peruanos y muchos, sobre todo los jóvenes. Porque donde hay más antifujimorismo es en los jóvenes, y en los jóvenes más ilustrados, haciendo que la racionalidad sea gobernado por la pasión, que dejada de lado la racionalidad, que los sentimientos más bajos nos gobiernen. Y por eso es que estamos en la situación en la cual nos encontramos actualmente. Por eso es que tenemos que reflexionar acerca de una actitud diferente para el Perú. Debemos de buscar la sensatez y el sentido común para encontrar vías de que el Perú encuentre pues el entendimiento, que encuentre la concordia y la paz que muchos ahora que están en el gobierno y otros que estuvieron y quisieran estar, no quisieran que exista en nuestro país. Vemos ahí cómo el que fue ex primer ministro, Guido Bellido, sale a decir incendios contra sus detractores, contra todos aquellos que amenazan al presidente de la República, a desconocer la entrevista que le hizo Fernando del Rincón, en un delirante discurso dado no hace mucho. Vemos cómo Aníbal Torres sale a hablar enervado en contra de la masacre de la gente de La Cantuta y Barrios Altos, y por supuesto que esos muertos duelen. Pero ¿cómo le van a doler a él si mientras que estaban haciendo esas masacres, él era funcionario del gobierno de Alberto Fujimori? Él era parte de la comisión interventora que puso a Alberto Fujimori en las universidades, en donde destruyó la democracia y la autonomía durante 5 años, y él estuvo ahí. ¿Qué autoridad moral tiene ese señor para hablar? Solamente son porque se quieren colgar de esa cortina, quieren crear esa cortina de humo. Fujimori ahora es la cortina de humo, es la enagua en la cual todos quieren utilizar para poder, pues como el señor Aníbal Torres, esconder sus propias incapacidades. Y eso, queridos y estimados amigos, tenemos que desterrar. Los antis en todas partes del mundo producen daño y no dejan avanzar a los pueblos. Con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional, respetémosla, porque tenemos que respetar las instancias jurisdiccionales. Y si hay alguna otra fuera hecha por la Corte Internacional de Derechos Humanos que lo contradiga y no hay oposición de los órganos jurisdiccionales peruanos, pues aceptémoslas y dejemos de esas poses de, pues, viudas de la Plaza de Mayo. Trabajemos nosotros para crear un país mejor y un Perú mejor, y eso solamente se puede hacer en armonía. Y esa armonía tenemos que construirla todos. Mientras tanto, el próximo lunes 28, el presidente de la República tendrá que ir al Congreso de la República a responder por sus actos incorrectos y de probable corrupción hechos en los primeros 7 meses del Perú. De eso tiene
que ser absolutamente clara a la población. El problema que tenemos hoy se llama Pedro Castillo Terrones. Ese es el problema que tiene el Perú. El problema no es retroceder en el pasado para ver qué pasó en los años 80 o 90. El problema es hoy que el presidente Castillo responda por sus actos incorrectos en Zarratea, responda por sus componendas con la señora Karelyn López, que es la pinchi de los años 2020, que responda por haber nombrado a ese señor Hugo Chávez, que responda por tener acercamiento con ese señor Villaverde, que es verdaderamente nefasto, que responda por las compras del biodiesel hechas por Petroperú, que responda por los contratos felizmente detenidos relacionados con el puente Tarata, pero también que responda por los 1.350 millones que se le ha dado a las empresas chinas en concordia con estos famosos niños, que no son niños, sino son unas pirañitas. Es por eso que nosotros tenemos que hacer que este presidente responda por lo mal que ha hecho. Hoy día, el expresidente Sagasti hace tiene una columna en la República en donde dice, pareciera que el presidente ahora sí está en problemas relacionados con incapacidad moral permanente. Bueno, qué bueno que el señor Sagasti se dé cuenta, parece que ha estado un poco desfasado, no sé si el señor Sagasti estaba en prisión preventiva, Rafael, ¿no? No está en arresto domiciliario porque pareciera que no ha tenido comunicación de todo lo que ha hecho, no. O sea, él está libre de polvo y paja allá. Pero parece que recién se entera de lo que ha hecho el señor Castillo. Porque la verdad es que, sí, pues, el señor Pedro Castillo es un incapaz moral permanente por todas esas cosas. Y por las otras cosas más que hizo nombrando a filosenderistas en el gobierno. Pero vamos hacer, porque me pide Rodolfo, y me piden Hugo, me piden que por favor nos vayamos al cambio de mando en Chile. Vamos al cambio de mando, por favor, a ver al señor Boric con el señor Castillo, por favor. Adelante, control. Allá. Muy bien, gracias. Entonces puedo hablar. Sí, mira, el señor Boric, nuevo presidente de Chile, ahí se está saludando con Santiago Piñera, se llama ahora, ¿no? Con Santiago Piñera, ¿no? Su saludo de Boric es medio fascistoide, ¿no? Levanta la mano, no lo había visto. Puede retroceder nuevamente esa foto donde tiene el saludo, míralo, es un saludo medio de, ¿cómo se llamaba? La falange española, de la falange española. Pero bueno, cada quien tiene sus formas. Bueno, ahí estuvo Pedro Castillo, creo que tenemos un video, o solamente son fotos nada más. Bien, nuestra relación con Chile, hay que tenerla en cuenta, querido Rodolfo y querido Hugo, nuestra relación con Chile tiene que tener siempre presente que en el 2014 tuvimos que ir a La Haya y tuvimos que luchar contra la pretensión de Chile de quedarse con 50.000 kilómetros cuadrados de mar territorial peruano. Y tenemos que tener en cuenta que Chile aún pretende casi 40.000 metros cuadrados de un triángulo terrestre en territorio peruano. No nos olvidemos de eso. Así que no tantos besitos y abrazos, besos y cariños. Ni Boric, ni Allende, ni Bachelet, ni ningún gobernante chileno es entrañable amigo del Perú. Somos vecinos, pero somos vecinos que tenemos que cuidarnos y tenemos que entendernos, pero también tenemos que estar atentos a nuestras fronteras, a lo que le corresponde a los peruanos. Así que aquellos que se han ido a dar el gran festín a Santiago de Chile, regresen a Lima con la calidad de ver que el Perú siempre debe de estar en nuestra agenda como número 1. Es el Perú construyendo su peruanidad.
La peruanidad es el que va a hacer que el Perú logre el desarrollo, que el Perú avance hacia el progreso. La peruanidad es reconocernos los peruanos como parte de una sola comunidad. La peruanidad es aquellos que nos hace hijos de esta tierra milenaria, del desierto de Caral, de los Andes, de Machu Picchu, del serpenteante Amazonas. Esa es la peruanidad y sobre eso tenemos que trabajar, más que ir a felicitarnos por otros lados. Me voy, nos vamos. Amigos, estamos el 27, el próximo domingo, para hablar cuáles van a ser las preguntas a nuestro presidente el día 28. Mándenos ustedes sus cuestionarios, tenemos unas preguntitas y las resolveremos aquí el día 27. Mándenos su pregunta por el chat, por favor, que estaremos atentos a ellas. Un gran abrazo a todos, que tengan una feliz semana para todos los peruanos y para todos los que estamos en Soluciones. Gracias, Rodolfo, gracias, Hugo, gracias a todos en el programa. Un abrazo. Nos vemos.